De esa misma época, otra modificación del 3×3 es la casita de Dayan. Al principio no me apetecía meterme en todo lo que es el mundo Bermuda, cosa que ahora ya me empieza a llamar la atención, y entonces pues cogí este como representante. Habréis visto en el canal del Rincón del Cubitero, pues él también tiene uno. Se lo mandé para ver si le picaba la curiosidad, y bueno, creo que en su momento también le hizo bastante gracia. Lo que tenemos es un cubo en el que en lugar de tener centros que giran o no giran, lo que tenemos es algunas formas que bloquean y generan nuevos patrones de piezas, de manera que en lugar de tener pues 4 aristas y 4 esquinas, lo que tenemos en este caso, por ejemplo, son 3 aristas y 1, 2, 3, 4, 5 esquinas. Tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de deshacerlo, porque se nos generan una serie de bloqueos. Tenemos que hacer esos movimientos de setup que nos desbloquean los giros, que no permiten las nuevas formas de las caras, y luego pues buscarnos la vida para conseguir resolverlo. Tiene casos muy interesantes, dado que tenemos aristas que no tienen orientación, o que tenemos piezas indistinguibles, como estas dos, que bueno, a mí, o estas dos, este cubito también es uno de los que tengo con mucha alegría en mi colección. Y fruto de otro sorteo, este ya bastante más moderno, fue en Instagram. La página o el chaval que tenía los cubos era Finley Cubing, creo recordar, solo que ahora mismo ya la página la debe haber borrado porque ya hace tiempo que no lo veo y cuando lo he buscado no lo he visto. Este cubo, lo único, bueno, pues me tocó en un sorteo que hizo, es un cubo baratillo, no lo confundí con uno que creo que hay de Kiji, con este mismo patrón de tiles así huecos, pero luego me di cuenta que no era, y la única gracia que tiene es que tiene un timer aquí en la esquinita, me parece. Supongo que seguirá teniendo pila porque no lo he usado demasiado. Pues vemos que la última vez que yo he resuelto este cubo, no sé si se verá, he tardado 1 minuto y 18. Eso deja bastante claro que a mí el Speedcube es algo que no me interesa en absoluto. No significa que no tenga su mérito, flipo con los tiempos y con la capacidad de movimiento que tiene esta gente en las manos, pero a mí es verdad que no me llama la atención la disciplina, porque lo que es aprender algoritmos por aprender y practicarlos por practicar, pues es algo que me aburre, cuando yo realmente el entretenimiento lo saco de resolver cubos que todavía no sé, sacando nuevos algoritmos o intentando nuevas estrategias, no memorizando algoritmos que ya otros pues, han ejecutado y que simplemente están puestos en un catálogo, y además es que soy malísimo. Creo que han sido en 3 ocasiones las que he intentado aprenderme los algoritmos simplemente para el Friedrich reducido. Una de ellas fue por una apuesta o una medio promesa que le hice al compañero Manzacuber de que con su tutorial lo iba a volver a intentar, y de hecho lo intenté, pero al final de nuevo el aburrimiento me pudo y no terminé. O sea, al final lo que acababa haciendo era, a ver si me acuerdo, OLL es lo primero, ¿no? Es la orientación. Hacía OLL y luego al final, para permutar, lo que acababa haciendo era algoritmos de cuboide para permutar las últimas piezas, terminar la resolución y de hecho, pues eso, el PLL nunca me lo he acabado de aprender. Así que, ese tiempo que ahora se apaga y este cubito simplemente están ahí, pues también para recordarme que el Speedcubing y yo no somos buenos amigos. Y ahora ya quedan modificaciones ya un poco más extrañas. Tenemos aquí el kit de bandaging de Cube Twist, creo recordar que es. Sí, ahí se pone Cube Twist. Este fue una pequeña metedura de pata que tuvimos el compañero Cubot y yo, y es que hicimos una quedada con otros compañeros cuberos y fuimos a la tienda madrileña Lezul. Vimos este cubo, o este kit de bandaging, tengo los tiles extras guardados en una cajita, ¿vale? No los enseño aquí, tampoco aporta nada más. Pero lo que sucedió es que nosotros no sabíamos que existían 2 kits de bandaging diferentes. El cubo gira bastante guay. Lo que pasa es que uno es el completo, el que tiene todas las posibilidades. Bueno, pues si tenemos aquí una línea de 1×3, pues el poder hacer, pues, tener 3 azules, 3 naranjas, 3 verdes, luego un cubilete cuadrado de 2×2 de cada uno de los colores, cubiletes de 2×1, pues hasta 4 de cada uno de los colores, y sin embargo lo que nos dimos cuenta cuando ya habíamos llegado a casa es que no teníamos muchas de las posibilidades. Una de las cosas que queríamos hacer era el reto del cubo Rupert, el de Cubes4U, y nos dimos cuenta de que no teníamos fichas de 2×1 para hacer el bandaging. Bueno, pues habíamos comprado el kit reducido, que parece ser que existe, en ese momento fue cuando lo aprendimos, que existía,
y nos quedamos sin la posibilidad de hacer muchos de los bandaging. Aquí he probado algunos, este por ejemplo lo utilicé porque como lo compré a la vez más o menos que cuando compré el segundo Crazy Plus 3x3, pues como algunos de ellos para la resolución te piden estrategias de bandaging, pues yo hacía la prueba con este cubo, con estas configuraciones, y luego lo trasladaba al cubo Crazy. Entonces, bueno, le he dado alguna resolución. Con este también, quitando todos los tiles y poniéndolos de manera progresiva, es con el que he intentado que mi mujer aprenda a resolver el 3x3. Pues, por ejemplo, al principio le puse solamente la cruz blanca, luego la cruz blanca con los centros laterales, luego añadí las esquinas, pero sin los colores laterales, así poco a poco le iba explicando, de manera que no le requiriera un esfuerzo extra para abstraerse y ver el resto de colores por ahí liados, así de una manera más progresiva, pero bueno, hasta ahora nos hemos quedado por ahí, por las primeras esquinas, ya continuaremos. Y ahora nos quedan los cubos, que son modificaciones de 3x3 y de n×n, así un poco más especiales. Este, del que estoy bastante contento, el Sun Cube de MF8, lo he puesto como modificación del 3x3 porque realmente lo que tenemos es que así tenemos los cortes de 3x3 y si giramos 45 grados, pues volvemos a tener los cortes de 3x3, pero bueno, sería más bien un cubo bandaging. Este cubo vino en un cumpleaños porque al final yo no, por un lado no me atreví a comprarlo y por otro lado no acababa de convencerme entre este y el Bagua. ¿Por qué? Porque le veía una dificultad que creía que iba a estar por encima de mis posibilidades, y eso es debido a los bloqueos. Estas piezas triangulares de aquí tienen una orientación concreta, y para darle esa orientación están estos redondelitos, que no sé si estoy consiguiendo que veáis, ahí, que nos dicen dónde está esta pieza interior de color roja que estáis viendo ahí, que es la que, bueno, sirve de sustento de las dos piezas laterales, la naranja y la roja, o sea, perdón, la naranja y la azul. En este lado lo mismo, la pieza roja sustenta estos dos triángulos, naranja y azul. Entonces, si ponemos a lo largo de la resolución del cubo esa pieza interior en una posición diferente, acabamos generando una serie de bloqueos, que era lo que pensaba que me iba a costar bastante. Al final este también lo resolví por mi cuenta, este ya es de una época moderna en la que no quería mirar tutoriales y los resolvía por mi cuenta. Vino con el núcleo, con una de las roscas pasada, entonces daba la situación de que en una de las caras, creo recordar que era la verde, cuando yo giraba de manera horaria el cubo se apretaba y cuando giraba de manera antihoraria el cubo se iba soltando, hasta que al final se soltó de tal manera que conseguí hacerle la primera resolución y gracias a Dios que no me explotó en las manos, porque luego lo desmonté yo por mi cuenta y volverlo a montar es un lío, tiene una cantidad de piezas y están tan milimétricamente sustentadas unas con otras que este cubo cuesta de montar. Conseguí repararlo, le llené de pegamento lo que son las patitas donde van del núcleo, donde van metidos los tornillos, y entonces pues se regeneraron, o sea, la rosca desapareció y se regeneró lo que es el propio núcleo y pude volver a atornillarlo. Ahora mismo lo tengo pues un poquito suelto, pero ya le he dado más resoluciones, ya parece que se sostiene bien, no tiende a deshacerse, a desatornillarse conforme giras, y con este cubo, a pesar de ser stickerless, que no es mi opción prioritaria, lo cogí así por el tema de los redondelitos, porque el de fondo negro no tiene esos redondelitos, y os tengo que decir que al final, cuando el cubo está deshecho, esos redondelitos no te sirven para nada, o al menos a mí no me sirven para nada. Los bloqueos los acabas viendo cuando está deshecho, intentando girar, ves que no gira, acabas examinando y dices, el bloqueo está aquí, cambias esa pieza por otra y continúas, porque al final los redondelitos no les hago ningún caso. Pero aún así, siendo stickerless, me parece que tiene una estética muy bonita y con este estoy bastante contento porque es uno de los cubos pues, que me daban miedo y los conseguí sacar por mí mismo. Con lo que os decía antes, que me he ido por las ramas. Al final lo que hice fue, en un cumpleaños, le di a mi mujer una lista de los posibles cubos, entre ellos estaba el Bagua y estaba este, el Sun Cube, y ha caído este, por pura suerte, porque yo le dije, toma, elige de aquí los que tú quieras, y yo no quiero mirar. Y al final pues abrió el paquetito y venía este. Otro regalito de Navidad, en este caso, la Time Machine. Es uno de los cubos que por diseño más chulos tengo en mi colección. Obviamente no es la de Smaf, porque yo también llegué tarde y además los precios que se pagaban por ella pues eran bastante altos, pero aún así los acabé pagando igual, porque esta fue la segunda versión, o sea, la primera de las réplicas que hicieron de la Time Machine original, y me parece que estaba rondando en aquella época entre los 90 y los 70 euros. Me la compré como pieza de colección, o más bien me la regalaron como pieza de colección,
pero bueno, no me arrepiento de haber pagado porque luego la versión que existe posterior está en stickerless y que el hecho de que tengas que ponerle tú los stickers con los numeritos y todo, pues me parece un poco más, que tiene una estética un poquillo más cutre. Esta está muy bonita, bastante bien replicada, el giro es espectacular, es estupendo, o sea, no tiene ni un enganchón ni medio, el giro es buenísimo, no hace falta acudir a ponerle imanes, a magnetizarla de ninguna manera. Por ponerle alguna pega, quizá este azul es demasiado oscuro y entonces no se ve, no tiene mucho contraste con el fondo negro, no se ve muy bien, hay que tener buena conducción de luz. Este naranja, que casi parece color carne, quizás está un poquito apagado, pero vamos, es un cubo que tiene muy buena pinta. Me pasó una cosa curiosa, y es que conforme lo saqué de la caja, igual que el SunCube, aunque este llegó bastante antes, pensaba que me iba a costar resolverlo. Al final, realmente, claro, no había calibrado que tienes mucho espacio libre cuando estás haciendo las primeras 4 ruletas, porque tienes muchas caras de apoyo sin hacer en las que basarte. Y al final, cuando ya quedaron solo 2, bueno, pues probé a hacer ahí varias cosillas. Tengo yo ahí un ciclo propio, por llamarlo así, que si queréis vamos a hacerlo como anecdótico, pero vamos, en el mismo momento en el que la saqué de la caja, un cubo que yo pensaba que me iba a costar un montón, y lo pude resolver. Subo, aparto, bajo, subo, aparto y bajo, así, efectivamente, y se me intercambian estos dos de la capa superior y estos dos de la cara frontal. Me parece que me ocurrió la paridad en la primera o segunda resolución, y ya pues la experiencia previa que ya tenía me sirvió para darme cuenta que lo que sucedía era que había que darle toda la vuelta con uno de los números a la ruleta y así poder resolverla. Y bueno, estamos llegando a las últimas modificaciones que tengo de N por N o de 3×3. Este lo he metido aquí, bueno, pues igual que la Wheel of Time o igual que la Time Machine. Esta es la Wheel of Wisdom, la he comprado hace bastante poco. Ha sido absolutamente una decepción de cubo. Estuve un montón de tiempo dudando entre este y la Gema 6 por varios motivos. Primero, porque sabía que ambos, los dos de Dayan, requerían ajuste previo en cuanto a desmontarle las caras, quitar rebabas internas para permitir el giro y volverlos a montar. Y eso obviamente pues me paraba bastante. Por otro lado, tanto una como la otra, sabía que los stickers eran de tan mala calidad que conforme llegaran había algunos que había que directamente quitarlos, buscarte a alguien, en mi caso que no tengo plotter o que no tengo posibilidad de hacerlos a mano porque no tengo tampoco herramienta, pues el buscarte a alguien que te haga los stickers, ponérselos y... Bueno, al final me decanté por este, lo cogí en stickerless para eliminar el problema de los stickers y solamente preocuparme de las rebabas, y conforme llegó estaba tan blandito que directamente es que no se podía ni resolver. O sea, lo que son las ruletas, que ahora ya pues, han quedado un poco mejor, estaban a punto de explotar. Intenté hacerle varios ajustes y no conseguía nada. Al final, entre los colegas cuberos, sobre todo fueron Gadi y el cubitero los que dieron un poco con la clave de que parece ser que el núcleo no venía en las mejores condiciones. Yo pensaba que es que venía pasado de rosca, como me pasó con el SunCube. Al final parece ser que es que o el núcleo estaba equivocado o no puedo darle otra explicación, porque el arreglo ha sido ponerle un núcleo de otro cubo que fui a comprar a los chinos, un 3×3, tuve la suerte de que el núcleo era más pequeño, yo pensaba que, bueno, digo, si viene con un núcleo del mismo tamaño, pues me paro a cortarle los brazos, pero tuve la suerte de que ya era un pelín más pequeño, y eso fue lo que consiguió que los tornillos pues quedaran más juntos, o sea, apretaran más, los centros, por ende, quedaran más prietos y el cubo tuviera una consistencia que permitiera el giro, pero previamente era imposible resolver esto porque quedaba totalmente fofo. Aún así, yo lo dejé apretado y se ha soltado un poquito. No descarto que al final se acabe soltando y haga pop, o al final simplemente es que se ha sentado y ha quedado así, no lo tengo muy claro. Este tipo de enganchones pues son los que me dan un poco de miedo. La resolución también me acabó resultando un chasco, y es que yo, por el patrón de cortes que tienen las caras, pues pensaba que tenía alguna dificultad un tanto mayor, pues parecido al que puede tener el Bagua o al que podía tener el SunCube. Al final, como las ruletas son externas a lo que es el 3×3, pues las piezas están bastante más aisladas. Es posible que los ciclos
pues no sean puros, pero determinando un orden correcto de las piezas exteriores, pues con ciclos muy sencillitos se pueden acabar colocando, y al final pues me ha dejado el sabor de boca o el regusto de que el tiempo de ajuste y el mal estado en el que venía no está en compensación o no está equilibrado con el entretenimiento, la resolución que posteriormente me ha dado. Al final se ha quedado, pues lo estáis viendo, para hacer patrones, y bueno, con este me he quedado un poquito pues con mal sabor de boca. Y finalmente, las modificaciones, ya no de 3×3, sino en este caso de n×n, os voy a enseñar este que es el 4×4 Crazy versión 3. Versión 3 ya sabéis, porque la versión 1 simplemente coge estas 4 piezas, o sea, el círculo Crazy coge solamente estas 4 piezas centrales. La versión 2, el círculo coincide justo para pasar por este punto, por este pico, de manera que coge un poco de las aristas del 4×4, pero las esquinas no se ven afectadas, y la versión 3, que es la que ya el círculo es un pelín más grande y coge las esquinas. Coge las esquinas de manera anecdótica, y ya lo sabéis desde tiempos de Demagoisha, porque las esquinas tienen una resolución que, bueno, que dista mucho de ser difícil. Vamos a dejarlo ahí por no agrandar el spoiler. Me lo cogí en su momento, bueno, en este caso, a diferencia de los 3×3, todos los círculos son de tipo 0, se mantienen estables, se mantienen fijos, no giran con el giro de las caras, y me lo cogí con la idea, que me habían dado algunos compañeros cuberos, de que los Crazy Plus 3×3, los que os he enseñado antes, los 8 planetas diferentes, pues te dan unas estrategias de resolución, pero este tiene un plus con respecto a los otros, porque hay un funcionamiento de una determinada pieza, bueno, pues que hay que descubrir, que hay que ver, y que, bueno, que las estrategias de los otros, pues no tienen... Me llegaron a decir que no tenían nada que ver. Yo esperaba una cosa concreta de este cubo, esperaba bastante dificultad en la resolución. Al final, pues es verdad que no me salía, porque había una pieza que no era capaz de colocarla, no me salía, y dije, voy a dejar de buscar algo a lo que me han predispuesto los demás, y voy a intentarlo con estrategias de los cubos anteriores. Y ahí fue cuando vino un poco el chasco, porque volviendo a estrategias de los cubos anteriores fue cuando pude resolverlo. Es verdad que a lo mejor no me di cuenta exactamente del funcionamiento de algunas de las piezas, eso va por ti, Cubitero, pero aún así, pues lo que ya sabía hasta el momento me era lo suficiente como para poder resolverlo. Entonces, de este cubo, es verdad que, pues, que la resolución es entretenida, es larga, en el sentido de que, bueno, pues te requiere estar ahí pendiente bastante ratillo y echarle concentración, porque las piezas pues hacen sus cosas por ahí a lo largo del cubo, pero me esperaba mayor dificultad, entonces con este me he quedado un poquillo frío. Pero bueno, creo que con este zanjo el concepto Crazy, ¿vale? No me voy a lanzar a comprar ahora mismo ni dodecaedros, ni ningún otro tipo de estos de pentaedros que hay con circuitos Crazy, octaedros, porque creo que hasta el momento pues ya está bastante explorado. Voy a tirar por otro sitio, y con este cerramos la tanda de modificaciones, primero de 3×3 y posteriormente de n×n. Bueno, esta afición tiene una doble vertiente, la de coleccionarlos y la de resolverlos por otro lado. ¿Cuál de las dos vertientes pesa más? ¿Cada cuánto compras cubos? Bueno, las dos partes tienen que ir juntas, comprar como parte de sumar en la colección y resolverlos como la satisfacción por resolverlos. Suelo comprar cubos cuando ya he conseguido resolver los que previamente me había comprado. Siempre hay alguna excepción porque alguno se puede resistir. ¿Y cuánto puedes tardar en resolverlos, más o menos? Eso ya depende del cubo. Hay algunos que antes incluso de sacarlos de la caja ya sé resolverlos, y otros pues que se pueden tirar dando vueltas, deshechos, pues un día, una semana, un mes, o incluso alguno que no vuelvo a ver en estado resuelto. Y en los cubos que giran por las esquinas empezamos por el clásico y típico S-Cube. Este lo compré en una época también temprana, aunque tardé bastante tiempo en tenerlo, y es que creo que cuando se lo veía de Maoisha, del Rubiqueo, a Sole en aquella época, y contaban aquello de que era un cubo que en cada giro giraba absolutamente la mitad del cubo, yo creo que me daba un poco de miedo.
Lo compré en Amazon en aquella época, todavía los cubos así básicos estaban en Amazon y no tenía que irme a tiendas especializadas en cubos que tuvieran ya cosas un poco más complejas, más concretas. La marca que ahí pone es Cubicon, no tengo ni idea de cuál es la marca de fondo. Tiene un mecanismo de clip este Cube que es súper escandaloso. Los stickers son como muy gorditos, tirando a rugosos, casi parece que serían tiles, un plástico muy grueso, está bastante bien. Lo resuelvo bastante poco, porque como ahora ya tengo otros cubos que siguen la mecánica tipo S-Cube, pues ya no resuelvo el S-Cube básico. Pero sí es verdad que en su momento pues fue uno de los cubos que conseguí resolver por mi cuenta, uno quizá de los primeros, y eso me dio bastante satisfacción, y además fue uno quizá de los precursores de los Long Hungarian, y es que fue al tener este giro que gira la mitad del cubo por completo, fue en uno de los que empecé a intentar pues realizar giros sucesivos de caras hasta que al final ver qué es lo que sucedía en el cubo, y fue cuando conseguí encontrar pues el intercambio de centros. El poner las esquinas en su sitio me costó un poquito más, es verdad que hoy por hoy a veces todavía me lío porque no sé cuál es el caso en el que tengo que poner unos stickers hacia un lado y otros hacia otro y aplicar el algoritmo de esa manera, o sea, en esa posición. O sea, todavía cuando estoy resolviendo solamente un S-Cube tengo que hacer un par de pruebas en las esquinas de la última capa, de la segunda capa. Pero bueno, cuando no hay Dynamic S-Cube, cuando sí tenemos luego, pues posteriormente en cubos más avanzados, aristas ya que nos marquen cuáles son las caras y que dejamos las esquinas seguramente para el final, pues ya tengo otro tipo de resolución. Este protagonizó uno de los primeros retos que me puso el cubitero, fue en aquella época, pues hace aproximadamente un año. Es cuando el tema de los cubos pues se ha convertido en una actividad un poco más social, no tan individual de resolver yo mis propios cubos, sino de empezar pues a intercambiar impresiones con colegas que comparten esta misma afición, y fue el primero que protagonizó pues uno de los primeros retos, que luego pues también lo tenéis en la colaboración que hicieron entre él y Cubeando, en el que resolvíamos primero los centros y luego las esquinas, y fue lo que le dio una nueva dimensión pues al hecho de coger cubos antiguos y empezar a resolverlos de maneras no habituales para revivir todos estos cubillos. Posteriormente llegó a la colección el cubo Rex. Este, aunque tiene una pegatina aquí también de Cubicon, este sí que sé que es el de la LAN, también lo compré en su momento en Amazon, entonces es el que todos conocéis. Con este me lancé de manera que las aristas pues de tipo Dino sí supe ponerlas, los centros también de tipo subo bajo bajo, de tipo S-Cube también entraron bien en su sitio, pero con los pétalos en su momento me atasqué y al final, bueno, pues en aquella época todavía era pues también novato e impaciente en los principios de la colección, quizá en este estamos hablando de 2013 o cosas así. Y acabé mirando pues un ciclo, yo lo resuelvo con ese método en el que haces el subo bajo bajo desde una orientación, cambias la orientación del cubo, deshaces el subo bajo bajo y dos de las parejas de pétalos junto con su centro entran intercambiadas. Eso te sirve pues para al final acabar metiendo los pétalos en su sitio. Posteriormente ya aprendí ciclos puros que pues involucraban giros de capas intermedias, que ya tenían pues más que ver con otros cubos de esta misma familia, pero un poquito más avanzados, y la verdad es que durante mucho tiempo, y todavía hoy, pues este es uno de los cubos que quizá no tanto el cubo en sí, sino el concepto sea uno de los conceptos que más me gustan de todos los que tengo en la colección. Continuando con ese mismo concepto, con los que giran por las esquinas, aunque aquí estaríamos hablando de un cubo de tipo híbrido, lo que tenemos es el Dino S-Cube de Dayan. Tenemos 4 de las esquinas que tienen un giro menos profundo de tipo Dino, en el que va el corte hasta la mitad de la cara, o sea, coge la mitad de la esquina, y las otras 4 esquinas tienen un giro más profundo, no tan superficial como el anterior, que ya cogen estos 2 pétalos grandes, que ya serían más de tipo S-Cube. Aquí solamente, o sea, 4 de las esquinas no existen, están aquí dentro deprimidas y hay que formarlas con las piezas de la arista laterales, y otras 4 están a la vista, son estas pequeñitas, y aquí fue cuando, bueno, de Maoisha no lo explicaba con este cubo, él hablaba en su momento del Master S-Cube, yo intuía, decía, las pongo en una situación que luego sea resoluble, que me permita
yo intuí alguna cosa y con este cubo fue con el que al final lo acabé experimentando y lo acabé entendiendo. O sea, el funcionamiento de las esquinas del S-Cube y de los cubos posteriores, pues eso, tipo este o tipo Master S-Cube, las entendí finalmente con este cubo. Este también lo conseguí por mi cuenta, con las mismas estrategias que el cubo tipo, o sea, que el cubo Rex, y también pues estoy bastante orgulloso de este cubo. El giro es tipo Dayan, tiene esos enganchones que de hecho creo que alguna vez me ha hecho pop alguno de los cuadrados, si he sido un poco agresivo, no muchas veces, a lo mejor un par de veces, pero este pues creo que lo recomiendo sin ninguna duda. Posteriormente a ese, y siguiendo con el concepto, vino el Master S-Cube de la LAN. Yo no quería comprarme este cubo porque yo pensaba que con lo que sabía del cubo Rex y lo que había aprendido del Dino S-Cube de Dayan, ya tenía todas las estrategias aprendidas y tenía todo el concepto ya exprimido y todo lo que me podía dar el cubo, pues ya estaba visto. Al final fue el cubitero quien, bueno, pues ya sabéis cómo funcionan un poco las cosas, cuando te dicen, no tienes valor A, aunque te lo digan con otras palabras, pues al final tú acabas haciendo caso y me dijo, este cubo es imprescindible, tienes que comprártelo. Le acabé haciendo caso, a ver, más que nada para averiguar si es que es verdad que me estaba perdiendo algo al tener las 8 esquinas pequeñitas en lugar de solo 4, a ver si la dinámica era diferente, pero al final pues se me confirmó lo que yo ya sabía desde un principio, y es que el Master S-Cube pues no me ha aportado ningún conocimiento nuevo con respecto al Dino S-Cube. Pero vino el no hay valor A. Y en esa misma serie de retos de entre el cubitero y cubeando vino el no tienes valor a resolverlo dejando las aristas para el final. Menudo quebradero de cabeza. Al final lo acabé sacando con muchas pistas que me acabo dando. Yo lo considero como que no lo saqué, porque al final con tanta pista eso es no sacarlo. Sí que es verdad que en este fue cuando ya por fin experimenté lo que es el ciclo puro de los petalitos para resolverlo de otra manera, aunque no lo resuelvo así habitualmente, utilizo las estrategias parecidas a las del Rex. Y bueno, pues aunque no me haya enseñado nada nuevo, sí que es verdad que, o al menos yo pensaba que no me había enseñado nada nuevo, sí que es verdad que luego ha sido un paso muy interesante y casi imprescindible para el cubo que vino después, que es su hermano mayor, el Elite S-Cube. El Elite S-Cube es un Master S-Cube con 2 niveles intermedios, en vez de solamente 1, o sea, 4 capas de giro finalmente. Me pasa con este cubo, además de que me encanta, porque además estos colores nuevos que ha puesto MF8, así tipo fluorescente, están muy bonitos. El cubo tiene un giro muy suave, muy blandito, es muy agradable resolverlo. Es verdad que tuve que ajustarlo, porque vino demasiado blandito, entonces me incitaron, esta vez la culpa fue tuya, de Rubik, a quitar estos pétalos y debajo ver los tornillos, pero luego me di cuenta de que 4 de esos tornillos llegaban hasta las esquinas, entonces no desarmé por suerte el cubo entero, deshice estas esquinas. Si os sirve de algo, tirando, son 3 tapas que las conforman, tirando las podéis dejar con el tornillo al descubierto, y conseguí ajustarlo. Y con este fue con el que por fin entendí la dinámica de los ciclos puros y lo de las aristas que no había visto con el reto del Master S-Cube. Al final resuelvo esta reducción de aristas con un mismo ciclo puro para los 2 tipos, y me sucede una cosa que me sucede con más cubos, en este cubo en concreto, y es que cuantas más capas tiene el cubo, más niveles de giro, más grande es, en definitiva, de manera que cuando aíslo una pieza, menos trozo de cubo se queda deshecho, yo más claro veo los algoritmos. Me es mucho más difícil ver un algoritmo en un cubo pequeño, en un 3x3, en un Dino, en un Master S-Cube, en el que todo se estropea muy rápidamente, que en un cubo más grande como este, en el que rápido pues ves que es muy pequeña parte la que has deshecho y todo lo demás sigue sin deshacer. Entonces es muy fácil ver qué es lo que he movido, qué he intercambiado, cuál es mi capa de referencia y cómo puedo continuar. Creo que lo he resuelto de 2 maneras, reduciéndolo a un Master S-Cube, haciendo estas esquinitas, o sea, estas aristas, perdón, y luego metiendo estos pétalos, y creo que otra vez lo reduje a un S-Cube, de manera que formé estos cuadrados grandes, y luego formé estas esquinas. Bueno, es una manera también que os invito a probar, si os apetece pues darle una nueva pasada a un cubo que ya tenéis, y este sin duda sí que os lo recomiendo como uno de los cubos que más me gusta de mi colección. Bueno, y siguiendo con las esquinas, anteriormente a eso,
me hice también con este es el S-Cube Extreme, es de Mefferts y de Tony Fisher. Lo único que vemos aquí es que lo que han hecho ha sido pegarle estos tajos, estos bocados, estas depresiones a las aristas y poner un patrón de stickers de manera que lo único que conseguimos es orientación de centros. Se supone que si lo miramos en este ángulo nos tienen que coincidir esos colores, si lo miramos en este ángulo nos tienen que coincidir estos colores, si lo miramos en este ángulo nos tienen que coincidir estos colores. Yo, siguiendo con la tradición de los long algorithms, pues probé cosas nuevas para ver cómo se podían rotar, cómo se podían orientar estos centros, conseguí la manera de hacerlo también por mi cuenta, aunque a posteriori es cuando he visto que mi ciclo no era muy efectivo, porque eran muchísimos giros y además se me cambiaban de orientación estos 4 y estos 2, entonces a posteriori con otros cubos y también hablando con los colegas, en este caso de nuevo con el cubitero, fue cuando me ha archivado pues un ciclo un poquito más corto y con el que ahora ya voy funcionando. Este tiene un giro no tan agresivo como el anterior, el clic es más suave, lo he resuelto alguna que otra vez, tampoco demasiadas, pero bueno, esto lo compré en tienda física, creo que también es del Corte Inglés, que además no sé si ya lo he dicho, y bueno, pues seguir aprendiendo cositas. Hay algunos cubos que no vienen con mucha gloria a la colección, pero que sí sirven para aprender cositas nuevas que hay que ir sabiendo. De tipo giro esquina, también vino este, que es el Mosaic del Atlan. Me lo estuve pensando un montón, y vais a decir, los dos cubos que me planteas no tienen absolutamente nada que ver. Por un lado, me estuve planteando este, y por otro lado, el Grills 2. Y al final me acabé decantando por este, casi que echándolo a suertes. Este cubo ya tenía la versión de Oscar antigua, que tenía, en lugar de estas formas redondeadas, mucho más rectas, entonces casi que lo quería en la colección como una pieza, pues eso, valga la redundancia, de colección. Una vez comprado me arrepentí un poco, porque ya sabía que era un cubo que antes incluso de tenerlo, ya sabía resolverlo. Albergaba la esperanza de que alguna de estas piezas interiores diera algún problema, pero no fue así, es un cubo muy sencillito, es verdad que tiene un giro bastante bueno, a veces tiende a deformarse un poco, tienes que volverlo a plantar para darle su forma, pero nada, el giro es muy blandito, es un giro muy sencillo, para los que queráis pues ir iniciando vuestras colecciones y tener un cubo de tipo giro por las esquinas, que sea un poquito más complicado que el lino, pero no mucho más, pues este sería el candidato ideal. Ya os digo, no aporta tampoco unos grandes conocimientos, pero bueno, aquí está. Y para terminar con las esquinas y siguiendo, pues tenemos este EV Cube. Este EV Cube, bueno, un día volví de trabajar, mi mujer había ido a hacer la compra, se lo había encontrado en un chino, y es que parece que por fin, pues de repente los cubos se empiezan a encontrar en otros sitios que no sean en tiendas de internet especializadas de chinos. Obviamente la calidad pues no es gran cosa, es un EV stickerless. Yo, como el EV era muy sencillito, pues nunca me había comprado ninguno, entonces pues es el ejemplar que tengo en la colección. Nada, en ese momento pues para llevarlo en el bolsillo, que veis que tiene el agujerito de haber sido un llavero, pues me pareció muy gracioso y muy interesante. Y estos días, justo anteriores a grabar este vídeo, pues acaban de terminar las vacaciones de Navidad, me incorporaba al trabajo y una compañera de trabajo pues me dijo que para poder soportar mejor la depresión de volver al trabajo, pues que me había comprado un cubito, lo mismo también en una tienda física de aquí de mi ciudad, y pues es otro EV Cube. Claro, lo que pasa es que ya encontrar cubos que uno con una colección ya un poquito más extensa todavía no tenga, pues ya es complicado. Pero bueno, para ser un EV Cube de estos que llamamos de bazar o de tienda de chinos, pues gira bastante bien, y así ya tenemos en la colección tanto el ejemplar chiquitín de viaje como el ejemplar más grande, bueno, de un cubo que yo, pues aunque sea sencillito, pues no me había planteado comprarme, y aquí lo tenemos en la colección.